Entre el 28 y el 31 de octubre de 2025, algo sucedió en Marte. Los rovers Perseverance y Curiosity, esas máquinas de $1.000 millones que han estado explorando la superficie marciana durante años, experimentaron fallos simultáneos. No fueron apagones completos. No fueron errores catastróficos. Fueron anomalías sutiles, transitorias, del tipo que los ingenieros describen con cautela en reportes técnicos internos, pero que rara vez llegan al público. Los espectrómetros de Curiosity registraron lecturas imposibles durante aproximadamente 18 horas, picos de composición química que no coincidían con nada previamente detectado en la atmósfera marciana. Los sistemas de navegación de Perseverance mostraron desviaciones milimétricas en sus cálculos de posición, como si algo estuviera interfiriendo con las señales de los satélites en órbita. Y lo más inquietante, los instrumentos de detección de radiación a bordo del orbitador MAVEN registraron un incremento súbito en partículas de alta energía que no provenían del Sol, sino de otra dirección completamente distinta. Durante 48 horas, Marte fue bañado por la estela de un visitante interestelar, el 3I Atlas. Ese objeto que venía viajando desde más allá de nuestro sistema solar a 68 kilómetros por segundo, pasó peligrosamente cerca del plano orbital marciano y dejó algo atrás. Algo que la NASA no está discutiendo públicamente. Algo que podría haber alterado permanentemente la química de un planeta entero. Antes de continuar, déjame en los comentarios si habías escuchado algo sobre anomalías en las misiones de Marte durante octubre de 2025. Escribí MART si querés que profundice en lo que realmente pasó. Cuando hablamos de objetos interestelares, generalmente pensamos en ellos como visitantes distantes que cruzan el sistema solar sin interactuar realmente con nada. Pasan de largo, acelerados por la gravedad del Sol y desaparecen de regreso en el vacío del espacio. Son fenómenos astronómicos interesantes pero remotos, relevantes solo para los científicos que estudian la formación de sistemas planetarios o la química del medio interestelar. Pero el 3I ATLS fue diferente, porque no solo pasó cerca del Sol. Después de su perihelio a finales de octubre, su trayectoria hiperbólica lo llevó directamente a través de la vecindad orbital de Marte. No impactó el planeta. Eso habría sido catastrófico y completamente obvio. Pero pasó lo suficientemente cerca como para que su estela, esa nube masiva de gas y polvo que los cometas dejan a su paso, interactuara con la atmósfera marciana superior. Y esa estela no era ordinaria. Los análisis espectroscópicos realizados por telescopios terrestres durante las semanas previas habían revelado que el 3I Atlas estaba liberando una mezcla química extraordinariamente inusual. Cianuro en concentraciones que superaban cualquier cosa vista en cometas del sistema solar. Dióxido de carbono, sí, pero también monóxido de carbono en proporciones que sugerían condiciones de formación radicalmente diferentes a las de nuestro vecindario estelar. Y níquel. Níquel metálico en forma de partículas microscópicas suspendidas en el gas, algo que simplemente no debería estar ahí en esas cantidades. Cuando un objeto se mueve a 68 kilómetros por segundo y está liberando miles de toneladas de material por hora, crea una estela que se extiende por millones de kilómetros detrás de él. Es como el rastro de humo de un avión, pero a escala cósmica. Y Marte, en su órbita alrededor del Sol, tuvo la mala suerte de estar exactamente en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Cruzó esa estela. Durante aproximadamente 2 días terrestres, la atmósfera superior de Marte estuvo bañada en material interestelar. Moléculas que se formaron hace miles de millones de años en un sistema estelar diferente, bajo condiciones químicas que solo podemos especular. Ahora estaban penetrando la ionosfera marciana, interactuando con los átomos de oxígeno, carbono y nitrógeno que ya estaban allí. ¿Qué efecto tuvo esto? Esa es la pregunta que nadie está respondiendo públicamente. Pero hay pistas. Pistas en los datos técnicos que ocasionalmente se filtran a través de conferencias científicas especializadas, en comentarios al margen de investigadores que participan en las misiones,
en anomalías documentadas que aparecen brevemente en reportes de estado antes de ser clasificadas como bajo investigación y nunca mencionadas de nuevo. Los espectrómetros a bordo de Curiosity están diseñados para analizar la composición química de rocas y suelo marciano, pero también monitorean continuamente la atmósfera. Y durante esas 48 horas críticas, comenzaron a detectar compuestos que no deberían estar presentes en Marte. Trazas de cianógeno, concentraciones elevadas de monóxido de carbono a altitudes específicas. Y lo más extraño, partículas metálicas en suspensión que contenían níquel en concentraciones 1000 veces superiores a las del polvo marciano normal. Los ingenieros del Jet Propulsion Laboratory inicialmente asumieron que era un mal funcionamiento del instrumento. Los espectrómetros son sensibles y complejos. Pueden dar lecturas erróneas si hay interferencia electromagnética o si el software de procesamiento tiene algún bug. Ejecutaron diagnósticos completos, recalibraron los sensores remotamente, y las lecturas persistieron. No era un error, era real. Había material extraño en la atmósfera marciana, y la única fuente posible era el 3I, Atlas. Pero aquí está el problema. Admitir públicamente que un objeto interestelar contaminó Marte plantea preguntas incómodas. Preguntas sobre panspermia, la teoría de que la vida podría propagarse entre planetas e incluso entre sistemas estelares a través de objetos como cometas y asteroides. Si material orgánico complejo de otro sistema estelar puede ser depositado en la atmósfera de Marte, ¿significa eso que la vida podría ser transferida de la misma manera? ¿Significa que la vida en la Tierra podría tener origen interestelar? Y más preocupante, ¿significa que acabamos de presenciar un evento de contaminación biológica potencial en tiempo real? La NASA tiene protocolos estrictos de protección planetaria. Cuando envían rovers a Marte, esterilizan meticulosamente cada componente para evitar contaminar el planeta con microorganismos terrestres. Pero no hay protocolo para prevenir la contaminación por un cometa interestelar. No puedes detener algo que viene del espacio profundo a 68 kilómetros por segundo, y nadie anticipó que tendríamos que hacerlo. Contame en los comentarios qué pensás. ¿Es posible que material interestelar haya traído vida microscópica a Marte? Escribí tu teoría. Las anomalías en los sistemas de navegación son igual de perturbadoras, aunque por razones diferentes. Los rovers marcianos utilizan una combinación de giroscopios internos, cámaras que rastrean las estrellas y señales de satélites en órbita para determinar su posición exacta en la superficie. Es un sistema redundante, diseñado para ser extremadamente robusto. Pero durante esos días críticos, Perseverance comenzó a reportar desviaciones en sus cálculos de posición. No eran grandes, milímetros, tal vez 1 centímetro en el peor de los casos, pero eran consistentes, y no podían ser explicadas por deriva de los giroscopios o errores de calibración. Algo estaba interfiriendo con las señales. La explicación oficial, cuando eventualmente se ofreció una, fue que había habido una tormenta de polvo menor que afectó la visibilidad de las cámaras estelares. Pero los meteorólogos de Marte, científicos que monitorean el clima marciano constantemente, no reportaron ninguna tormenta significativa en la región durante esos días. Las condiciones atmosféricas eran normales. Entonces, ¿qué causó las desviaciones? Una teoría no oficial, que circula entre investigadores, pero que no aparece en publicaciones formales, es que las partículas metálicas de la estela del 3I, Atlas, crearon una especie de interferencia electromagnética temporal. El níquel es conductor. Si hay suficientes partículas de níquel suspendidas en la ionosfera marciana, podrían teóricamente afectar las señales de radio entre los rovers y los satélites. No sería un bloqueo completo, solo una distorsión sutil. Exactamente lo que se observó. Pero verificar esa teoría requeriría acceso a los datos brutos de telemetría de todos los satélites marcianos durante ese periodo. Y esos datos no han sido publicados. Cuando investigadores externos solicitaron acceso a través de los canales oficiales de la NASA para investigación científica, las solicitudes fueron denegadas o redirigidas
con vagas referencias a revisión de seguridad operacional en curso. Eso no es normal. La NASA generalmente es transparente con los datos científicos. Hay un compromiso de hacer pública toda la información recolectada por misiones financiadas con fondos públicos, generalmente dentro de un año de su recolección. Pero en este caso, hay un silencio inusual. Y ese silencio está generando especulación. Porque cuando las agencias gubernamentales se niegan a compartir datos, la gente comienza a asumir que hay algo que no quieren que sepamos. Tal vez las anomalías fueron más severas de lo admitido. Tal vez hubo momentos en que los rovers estuvieron completamente fuera de contacto, incapaces de comunicarse, y eso planteó preguntas sobre la seguridad de futuras misiones tripuladas. O tal vez los datos revelaron algo completamente inesperado, algo que desafía las explicaciones convencionales y que la NASA prefiere investigar en privado antes de hacer declaraciones públicas que podrían ser malinterpretadas o causar pánico innecesario. Cualquiera que sea la razón, el resultado es el mismo: incertidumbre. Y en ausencia de información oficial, proliferan las teorías alternativas. El orbitador MAVEN, Mars Atmosphere and Volatile Evolution, es un satélite diseñado específicamente para estudiar la atmósfera superior de Marte y cómo interactúa con el viento solar. Tiene instrumentos que miden partículas energéticas, campos magnéticos, composición química de gases a diferentes altitudes. Es esencialmente un laboratorio atmosférico en órbita. Y durante el paso del 3I Atlas, MAVEN registró algo extraordinario. Las lecturas de su espectrómetro de masas de iones y neutros, un instrumento que identifica moléculas individuales en la atmósfera, mostraron la aparición súbita de compuestos que no se habían detectado previamente. No solo en concentraciones bajas que podrían ser descartadas como ruido instrumental, sino en cantidades medibles, significativas, isótopos de carbono y nitrógeno en proporciones que no coincidían con las del material marciano nativo. Moléculas orgánicas complejas que no tienen fuente obvia en Marte. Y lo más intrigante, un aumento transitorio en la densidad de partículas de polvo a altitudes donde normalmente no hay polvo, porque la atmósfera marciana a esas alturas es demasiado tenue para sostener partículas pesadas en suspensión. La única explicación que tiene sentido es que esas partículas vinieron de fuera, fueron inyectadas en la atmósfera por la estela del 3I Atlas. Y si eso es cierto, entonces por primera vez en la historia documentada, hemos presenciado la deposición directa de material interestelar en un planeta. No es teórico, no es una simulación, sucedió. Y lo medimos. O al menos, nuestros instrumentos lo midieron. El problema es que esos datos aún no han sido completamente publicados ni analizados en la literatura científica revisada por pares. Y si lo que estamos viendo no es solo contaminación química, sino el mecanismo por el cual los bloques de construcción de la vida viajan entre sistemas estelares, piensa en eso por un momento. Detente y considera las implicaciones. Los científicos han debatido durante décadas si la panspermia es posible. La idea de que microorganismos, o al menos moléculas orgánicas complejas, podrían sobrevivir el viaje interestelar, protegidos dentro de cometas o asteroides, y luego ser depositados en planetas cuando esos objetos pasan cerca. Pero siempre fue teoría. Especulación informada, sí, basada en experimentos que muestran que ciertas bacterias terrestres pueden sobrevivir en el vacío del espacio, que ciertas moléculas orgánicas son estables bajo radiación intensa. Pero nunca tuvimos evidencia directa de que realmente sucede. Hasta ahora. Si el 3I Atlas depositó material orgánico en Marte, si esas moléculas complejas detectadas por MAVEN realmente vinieron del cometa, entonces acabamos de confirmar que el mecanismo de la panspermia no solo es posible, sino activo. Está sucediendo. Objetos interestelares están sembrando planetas con química exótica todo el tiempo, y hemos tenido la suerte, o la mala suerte, de estar observando cuándo ocurrió. Pero aquí está la pregunta más profunda. ¿Qué significa esto para Marte específicamente? Marte es un planeta que alguna vez tuvo océanos.
tenía una atmósfera más densa. Hace miles de millones de años era potencialmente habitable. Y luego algo cambió. Perdió su campo magnético. La atmósfera fue arrancada por el viento solar. Se convirtió en el desierto frío y árido que conocemos hoy. Pero hay evidencia de que podría haber albergado vida microbiana en el pasado. Y una de las grandes preguntas de la astrobiología es, ¿esa vida se originó en Marte independientemente o fue sembrada desde otro lugar? Si eventos como el paso del 3I Atlas ocurren regularmente a lo largo de miles de millones de años, si Marte ha sido bañado repetidamente con material orgánico interestelar, entonces la respuesta podría ser que la vida marciana, si existió, tuvo múltiples fuentes potenciales. Podría haber comenzado localmente, o podría haber sido importada, o, más probablemente, podría haber sido una combinación de ambos, química local y química interestelar mezclándose, creando las condiciones para que la vida emergiera. Y eso cambia fundamentalmente cómo pensamos sobre el origen de la vida, no solo en Marte, sino en todas partes. Porque si Marte fue sembrado, entonces la Tierra también podría haberlo sido. De hecho, la Tierra, con su gravedad más fuerte y su atmósfera más densa, probablemente ha capturado mucho más material interestelar que Marte a lo largo de su historia. Y si la vida surgió en la Tierra hace casi 4.000 millones de años, ¿cuánto de la química necesaria ya estaba aquí, depositada por cometas interestelares, esperando las condiciones adecuadas para despertar? No lo sabemos. Y esa incertidumbre es tanto emocionante como aterradora. Porque si la vida puede ser sembrada de esta manera, entonces la vida debería ser común en la galaxia. Donde quiera que haya planetas con las condiciones adecuadas, la química necesaria eventualmente llegará, traída por visitantes como el 3I Atlas, y la vida encontrará una manera de comenzar. Pero también significa que la vida en la Tierra podría no ser única. Podríamos ser, literalmente, primos cósmicos de organismos que existen en planetas orbitando estrellas a cientos de años luz de distancia, todos sembrados por la misma química interestelar, todos evolucionando de manera independiente, pero partiendo del mismo punto de origen molecular. Escribí panspermia en los comentarios si esta idea te hace repensar el origen de la vida en la Tierra. Pero hay otro ángulo en esta historia que es igual de inquietante. La aceleración no gravitacional del 3I Atlas. Ya hablamos de esto antes, pero ahora toma un significado adicional en el contexto de su paso cercano a Marte. Porque si el objeto estaba exhibiendo algún tipo de control direccional, si había algo más allá de la simple física cometaria afectando su trayectoria, entonces su paso cerca de Marte podría no haber sido coincidencia. Esto entra en territorio especulativo, lo admito, pero consideremos los hechos. El 3I Atlas se desvió ligeramente de su trayectoria predicha. Los científicos del JPL documentaron esta desviación. La atribuyeron a efectos de presión por desgasificación, lo cual es razonable. Pero también admitieron que la magnitud de la desviación no coincidía perfectamente con la cantidad de gas que estaban observando. Y luego, después de esa desviación, el objeto pasó extremadamente cerca del plano orbital de Marte. ¿Es posible que la desviación fuera intencional? ¿Que algo, ya sea procesos naturales que no comprendemos o tecnología que no queremos admitir, ajustó la trayectoria del objeto para asegurar un encuentro cercano con Marte? Esto suena a ciencia ficción. Y probablemente lo es. La explicación más simple, la más probable, es que fue pura coincidencia. El universo está lleno de coincidencias. Objetos pasan cerca de planetas todo el tiempo por pura casualidad orbital. No necesitas invocar inteligencia o intención. Pero la pregunta persiste porque las anomalías persisten. Y en ausencia de explicaciones completas y satisfactorias, la mente humana busca patrones, busca significado, busca narrativas que hagan que los eventos tengan sentido. Algunos investigadores independientes, aquellos que operan fuera de las instituciones principales y que por lo tanto tienen más libertad para especular públicamente, han propuesto que el 3I Atlas podría ser una sonda de reconocimiento, no necesariamente tripulada,
no necesariamente con inteligencia artificial avanzada, pero tal vez un objeto diseñado hace miles de millones de años para viajar entre sistemas estelares, recolectando datos, y programado para ajustar su trayectoria para pasar cerca de planetas cuando los detecta. Suena absurdo, pero no más absurdo que la alternativa, que es que el universo conspiró para poner un objeto interestelar con química anómala, aceleración inexplicable y firma espectral única exactamente en el camino de Marte, en el momento exacto en que tenemos rovers y satélites allí para documentarlo. Ambas explicaciones requieren que aceptemos algo inusual. Una requiere tecnología extraterrestre. La otra requiere una coincidencia estadística extraordinaria. No sé cuál es más difícil de aceptar. Y honestamente, no creo que los científicos lo sepan tampoco. Por eso el silencio, por eso la falta de datos públicos completos, porque están tratando de entenderlo. Están ejecutando modelos, revisando las observaciones, buscando cualquier explicación natural que pueda dar cuenta de todo lo observado. Y hasta que tengan esa explicación, hasta que puedan presentar un caso coherente que no deje espacio para malinterpretaciones, prefieren no decir nada. El problema es que ese silencio crea un vacío, y los vacíos se llenan con especulación. Las simulaciones orbitales ejecutadas por varios grupos de investigación independientes después del evento muestran algo interesante. Si tomas la trayectoria conocida del 3I Atlas y la proyectas hacia atrás en el tiempo, puedes intentar determinar de dónde vino originalmente. Y si la proyectas hacia adelante, puedes ver hacia dónde va. Las proyecciones hacia atrás son difíciles, porque cualquier pequeño error en las mediciones de velocidad o posición se amplifica enormemente cuando retrotraes millones de años. Pero los modelos sugieren que el objeto probablemente provino de la dirección general de la constelación de Lira, donde hay varias estrellas viejas similares al Sol. Las proyecciones hacia adelante son un poco más confiables a corto plazo, y muestran que, después de salir del sistema solar, el 3I Atlas se dirigirá en una dirección que eventualmente, en varios cientos de miles de años, lo llevará cerca de otros sistemas estelares. Es un viajero perpetuo, y si lleva consigo material orgánico, si su estela está sembrando planetas donde quiera que pasa, entonces es literalmente un distribuidor de química prebiótica a escala galáctica. Un jardinero cósmico que siembra las semillas de la vida donde quiera que va sin siquiera saberlo, o tal vez sabiéndolo. Esa es la pregunta que no podemos responder. En las próximas décadas, a medida que el 3I Atlas se aleje más allá del alcance de nuestros telescopios más poderosos, se convertirá en un recuerdo, un conjunto de datos, papers escritos, conferencias realizadas, debates que continuarán durante años, pero el objeto en sí será inobservable, perdido en la inmensidad del espacio interestelar, y Marte quedará con lo que sea que haya dejado atrás. Las moléculas exóticas en su atmósfera eventualmente se dispersarán, se descompondrán bajo la radiación solar, se mezclarán con la química marciana nativa hasta volverse indistinguibles. Pero por un breve momento, por esos 2 días en octubre de 2025, Marte fue un laboratorio natural para un experimento que la naturaleza ha estado ejecutando durante miles de millones de años. El intercambio de material entre sistemas estelares, la posibilidad de que la vida no esté confinada a su planeta de origen, sino que sea un fenómeno galáctico, distribuido a través de las estrellas por mensajeros como el 3I ATLs. Contame en los comentarios. ¿Crees que deberíamos enviar una misión tripulada a Marte ahora, sabiendo que fue expuesto a material interestelar, o deberíamos esperar y estudiar más? Quizás la NASA está siendo cautelosa por buenas razones. Quizás los datos que están reteniendo muestran algo que no saben cómo explicar todavía, y prefieren esperar hasta tener una comprensión completa antes de hacer declaraciones públicas que podrían ser malinterpretadas. O quizás los datos son completamente ordinarios, y el silencio es simplemente el resultado de burocracia y protocolos de revisión lentos, nada siniestro, solo el funcionamiento normal de una agencia gubernamental grande. No lo sé, y esa es la verdad honesta, no lo sé, pero sí sé esto. Algo sucedió en Marte en octubre de 2025, algo inusual.
algo documentado por múltiples instrumentos independientes. Y ese algo está relacionado con el paso de un objeto interestelar que ya era anómalo por docenas de otras razones. Y cuando sumas todas esas anomalías, cuando las pones juntas, obtienes una imagen que es inquietante precisamente porque no está completa. Hay piezas faltantes. Y hasta que tengamos esas piezas, hasta que la NASA publique los datos completos y los científicos puedan analizarlos abiertamente, vamos a seguir preguntándonos, ¿qué realmente pasó? ¿Qué dejó el 3C Atlas en Marte? ¿Y qué significa eso para nuestra comprensión de la vida en el universo? Si querés seguir esta historia a medida que se desarrolla, suscríbete y déjame en los comentarios qué aspecto te intriga más. La contaminación química de Marte, las anomalías en los rovers, o la posibilidad de que la panspermia interestelar sea real. Porque este misterio está lejos de resolverse. Y cada nuevo dato que eventualmente se publique podría cambiar todo lo que creemos saber sobre nuestro lugar en el cosmos.